serie en un lugar muy distinto. Bien, está siendo grabada la reunión, nos avisan, así que posiblemente quede en el Facebook de Breika y todos van a poder recomendarla a quienes no tengan la posibilidad de verla de manera sincrónica, que por supuesto es lo más recomendable para poder intercambiar con nosotros, hacer preguntas a Fede, ¿sí? E incluso hacer preguntas que nos queden del encuentro anterior. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta del encuentro anterior, como por ejemplo, para que las puedan traer el encuentro siguiente, Fede la vez pasada recomendó muchas películas, ¿sí? Y series, y cortos. Y a mí me pasó que yo vi un corto, por ejemplo, de los que recomendó Fede, y yo me preguntaba, ¿por qué Fede nos recomienda ese corto? ¿Qué ve él ahí? ¿Sí? Cualquiera de estas preguntas que se les ocurran van a ser muy bienvenidas como para poder compartir quizás en estos 5 minutos incluso, en los que esperamos que se sumen todos los que tenían ganas de venir y nos avisaron que iban a participar. Estamos ya en tiempo como para poder largar, si les parece. Ale, estamos en tiempo, vos que conocés más a la gente, ¿estamos bien? Bien. Entonces, si les parece, Fede, cuando quieras, largamos con el encuentro de hoy. Para los que se están sumando hoy, cosas de la dinámica. Mientras Fede va a hacer una exposición sobre qué son los seriales y las miniseries, y ahí vamos a hacer un corte en el que vamos a abrir un poquitito para el intercambio. Sin embargo, si hay cosas mientras Fede esté, digamos, desarrollando el contenido, que a ustedes les aparece una duda y que les impide seguir entendiendo lo que sigue, por favor, inmediatamente o abren el micrófono y hablan, o ponen en el chat algo como para que eso no les quede pendiente y se pueda explicar. Si es algo que pueda esperar, esperamos para el cortecito, vamos a hacer un cortecito ahí para intercambiar entre todos y todas, y luego vamos con Gambito de Dama. Así que, Fede, está todo listo como para que podamos empezar con el encuentro de hoy. ¿Vamos? Vamos, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos por hoy recibirnos. Espero que tengan una buena tarde, acá una buena noche. Vamos a hablar un poco en esta primera parte de lo que es el serial, de lo que es el audiovisual serial. Pero para eso tenemos que entender algo que es mucho más, digamos, mucho más antiguo que el cine, que es la idea de la narración serial, de la cultura de la narración serial, que sería la forma más antigua de contar historias que tienen los seres humanos, ¿no? Cuando hablamos de un serial nos referimos a una serie de historias, ¿no? Que van seriadas, que van una compilada con la otra en diferentes órdenes y que se van complementando unas a otras. Es la forma más popular y más antigua de contar historias, como les estaba diciendo. Podemos dar, por ejemplo, 2 ejemplos de la mitología. Recordemos que la mitología corresponde a la cultura oral. Yo tenía un profesor que se llama Eduardo Brunner, un sociólogo muy interesante en la UBA, que era es un hombre brillante, que decía, el 95% de la literatura humana no se ha escrito jamás y está perdida. Y decía, ¿cómo puede ser que esté perdida y que no se haya escrito jamás? Porque él dice que la mayoría de la literatura de la historia de la humanidad se desarrolló en lo que es el ámbito de la cultura oral. El mito es parte de la cultura, de la literatura humana, y se desarrolla en la oralidad, ¿no? Antes de que exista la escritura, ya había historias, y esa historia representa de alguna forma a la literatura. Y esta literatura, basada en el mito, se desarrollaba de forma serial. Vamos a dar 2 ejemplos. El ejemplo de los mitos griegos. Los mitos griegos, acá tenemos una genealogía de los personajes griegos a modo ejemplar, que empieza en Cronos y Rea, los hijos de Cronos y Rea que son los titanes y los gigantes, luego la tercera generación de los dioses olímpicos, después aparecen los seres humanos, aparecen los diferentes héroes de las diferentes historias de cada uno de las familias famosas de la mitología griega, no sé, como es el caso de Teseo, de Heracles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahora no es lo importante. Lo importante es que si yo me pongo a seguir estas cronologías de personajes, empiezo a contar una historia serial. No sé, cuento la historia del origen del universo de Cronos y Rea. Después le cuento que Cronos y Rea tuvieron varios hijos, entre ellos
a Zeus. Después les cuento que Zeus junta a sus hermanos y lucha contra su padre. Después cuento que Zeus tuvo un hijo que se llamó así. Y así puedo ir de alguna forma hilando una historia con otra historia, empezar por Zeus, por decir cualquier cosa, y terminar con la muerte de Héctor en la guerra de Troya. La forma en que los griegos hilaban esas historias tiene una lógica serial, ¿no? Una historia me lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. No son historias que funcionan en forma unitaria, como es el caso de las películas del cine, ¿no? O de una novela, sino que son historias que se van conectando una con otras, generando una red de contenidos que tiene de alguna forma un sentido común. Lo mismo pasa también en muchos mitos, pero también en las sagas vikingas. Justamente la idea de saga, ¿no? Yo hablo de una saga, hablo de una seguidilla, de una serie de historias que están conectadas. Por ejemplo, las aventuras de Thor, puedo pensar, ¿no? O las picardías de Loki. No voy a contar una historia, sino que a partir de un personaje yo puedo ir hilando diferentes relatos. La cultura serial es tan vieja como la literatura y la narración oral, es decir, viene desde el momento en que un grupo de personas se reunieron alrededor del fuego y empezaron a contar historias. Ahí empieza el serial a contar historias. Es la forma más natural, ¿no? Y humana de contar una historia. Yo diría que las historias unitarias, como las películas, las novelas o un cuento unitario, son formas de narración mucho más contemporáneas. Y ahí ya bajo de la historia tan lejana y empiezo a pensar en el serial literario, que como les decía, siempre el serial se mantuvo dentro del ámbito de la cultura popular, es decir, la cultura que llega a las grandes masas, que es de fácil acceso, ¿no? Mientras que la gran novela, por ejemplo, la gran novela rusa, al estilo Dostoyevsky, ¿no? O las grandes novelas como el Ulises de Joyce, son, digamos, lo que llamamos la alta cultura o la cultura de élite. ¿Qué significa esto? Son interesantísimas y cualquiera que por ahí se interese puede llegar a servir, pero hay como de alguna forma cierto refinamiento, cierta complejidad en el lenguaje que hace que no sea accesible para cualquiera. La cultura popular no es mala, también puede ser extraordinaria, pero es de fácil acceso. Y ahí, dentro de la literatura serial, entran, por ejemplo, las novelas, por ejemplo, de Sherlock Holmes, de principio de fines del 20, fines del 19, principio del 20. Entra también la entrega del folletín. El folletín, por ejemplo, en la Argentina, hay que no sé cómo lo llamarán en Perú, eran novelas por entregas, historias por entregas que venían, por ejemplo, en una publicación como el periódico, ¿no? El diario, por ejemplo. Toda la semana salía un nuevo capítulo de un folletín. Que es el caso, por ejemplo, de una novela tradicional argentina, también de fines del siglo XIX, que salía justamente editada dentro de una publicación periodística, por tomos, semana a semana, que se llamaba Juan Moreira, que estaba basada en las historias, en las aventuras de un personaje que había sido real, histórico, pero que estaba novelizado. Y justamente la gente iba leyendo en el diario esos retazos, fue escrito por Eduardo Gutiérrez, que terminan convirtiéndose en una novela muy popular que se termina editando toda completa, pero su formato original era por entregas semanales. Semana a semana se iba leyendo un capítulo nuevo. O un serial mucho más popular que se hace realmente, digamos, fuerte como producto en Estados Unidos, que es el cómic, ¿no? Los cómics. En este caso traje el ejemplo de un cómic muy famoso de superhéroes, que es el de Superman, ¿no? El capítulo 1, en 1939, si no me falla la memoria en este momento. 38, ahí está escrito. Bueno, 1938, y que también tiene la misma cultura serial. Los niños que compraban en esa época los cómics de Superman, todas las semanas iban a buscar el nuevo tomo donde la historia seguía, de forma cíclica, ¿no? Y hasta el infinito, porque las historias de Superman se siguen contando en los cómics hasta la fecha. La cultura serial, como vemos, es algo que supera las barreras del cine, pero que cuando aparece el cine por primera vez, enseguida empieza a tener sus primeras formas. Los primeros seriales son lo que llamamos los seriales cinematográficos. ¿Y por qué serial cinematográfico y no televisivo? Porque el serial después, como sabemos, se desarrolla mucho más en la tele, porque hasta que no aparece el televisor, ¿no? Y la transmisión de señal televisiva en el mundo, la gente iba al cine como nosotros vemos televisión a la tarde, ¿no? Es decir, el entretenimiento del cine, de lo que llamábamos el cine continuado, incluía no solamente los largometrajes, sino también los seriales cinematográficos. Así como el noticiero era un serial de noticias, había otro tipo de seriales. Pienso, por ejemplo, en la saga de ciencia ficción de la década del 30 de Flash Gordon,
¿no? Que era por entregas. O en la década del 40, creo que el año 1944, el serial de Batman. O, por ejemplo, otro tipo de serial muy diferente son las películas de Charles Chaplin, que aunque en las películas de Chaplin no es un serial en el sentido de que siempre estamos siguiendo la misma historia del personaje, sino que son diferentes historias, siempre protagonizadas por el mismo personaje que es Charlotte, ¿no? Chaplin, Carlitos Chaplin. Charles Chaplin haciendo de Charlotte. Es decir, ahí, aunque la historia no continúa, tenemos el personaje que desarrolla diferentes episodios donde van cambiando los paisajes o los tópicos o los temas o las historias o las circunstancias, pero siempre se mantiene el mismo personaje que unifica la saga, ¿no? Hablamos de saga vikinga, unifica la saga, ¿no? De películas de Chaplin. Y ya dentro del periodo del cine propiamente dicho, el cine como lo conocemos hoy, que es el cine que uno va, paga una entrada y se queda entre 1 hora y media y 2 y 3 horas, y la película es muy larga, viendo una película. Tenemos también ejemplos de seriales. Quizás el serial más largo, más longevo y prolongado en la historia del cine sea el de la Agente 007, que a su vez viene de un serial literario, ¿no? Una serie de novelas literarias que eran también por entregas, una novela por varias novelas que iban desarrollando este personaje. También el serial de 007 que empieza en la década de los 60 y prácticamente hasta la fecha se siguen produciendo películas del personaje, del agente 007. Bueno, ¿qué pasa? En la década del 50 aparece la televisión, y la televisión, justamente, que es una forma de consumir audiovisuales desde un lugar, digamos, más cercano, más íntimo, ¿no? Como decía Fellini. Fellini decía: cuando yo voy al cine me tengo que preparar, tengo que peinarme, vestirme, agarrar dinero, salir a la calle, invitar a mi mujer y dirigirme a una sala, donde es un espacio público de intercambio social, y sentarme en la sala a ver una pantalla gigantesca donde hay una propuesta de una película que yo elijo a ver de principio a fin en silencio sin salir de la sala, respetando lo que estoy viendo. En cambio, decía Fellini, la televisión es una especie de cine chiquitito, ¿no? Y que se mete en mi hogar. Y como yo estoy en mi hogar y nadie me ve, yo con la televisión hago lo que quiero. Si quiero seguir mirando, miro. Si no quiero, apago la tele. Y si no, la dejo prendida y no le presto atención. Es decir, la televisión es un espacio de mayor, vamos a decir, intimidad, donde uno se relaciona con lo que ve de otra manera. Y justamente por esa razón fue que el serial se fue del cine, desapareció de la propuesta cinematográfica de las salas y migró al espacio de la televisión para meterse en nuestra intimidad. Y ahí es donde nosotros nos relacionamos desde un lugar del día a día. Uno va al cine a ver una película una sola vez, pero por ejemplo puede ver una serie durante 5 temporadas, que son 5 años de tu vida viendo esa serie. Y esa serie que convive con vos durante 5 años se convierte en tu cotidianeidad. Es un integrante más de tu familia, alguien que está ahí con vos en tu vida cotidiana, en el día a día, siguiéndote. Por eso es que cuando una serie termina, aparece también la idea del duelo, ¿no? Esta idea del divorcio. Che, esta serie, este es el último capítulo. Estos personajes ya no van a continuar en la pantalla acompañándome en mi almuerzo, en mi cena, en mi merienda, en mi última película nocturna antes de irme a dormir. Ese personaje se despide de mí y esa despedida es como si nos despidiéramos de un amigo, de un pariente. ¿Por qué? Pues esta cuestión de la compañía, de habernos acostumbrado a que ese material ingrese en nuestra vida cotidiana. La década de los 60 es la explosión de las series, ¿no? Desde los seriales familiares, que justamente representaban la vida cotidiana, como es el caso, por ejemplo, de Yo amo a Lucy, o la ciencia ficción, como es el caso de Star Trek, o las parodias de los agentes secretos, pensando en el agente 007 y el humor paródico de los 60, por ejemplo, con Maxwell Smart, el agente 86, serie extraordinaria que a la fecha yo la sigo viendo y funciona como si lo hubiesen filmado ayer. O los especiales unitarios que hacía, por ejemplo, Hitchcock, ¿no? En el cine con Hitchcock Presenta, que donde él presentaba diferentes historias unitarias que iba seleccionando. Aunque esto también es interesante, porque el unitario, aunque son historias que empiezan y terminan, también hay una saga, porque hay una selección, como si fuese un dossier literario, hecho por un autor que es Hitchcock, que va seleccionando las historias, ¿no? Que están relacionadas temáticamente. Más o menos así, las series van de alguna forma siempre progresando dentro de este discurso televisivo que es de bajo presupuesto, que tiene de alguna forma una relación técnica y artística inferior al cine y que inclusive no tiene aspiraciones artísticas. Hasta que en los 80
el serial empieza a evolucionar. La serie empieza a ayornarse, el público empieza a exigir más y aparecen algunas superproducciones de seriales, pienso en la miniserie Invasión B Extraterrestre, por ejemplo, que es una miniserie que tuvo un costo de $1 millón por capítulo y que ya empezaba de alguna forma a generar productos que tenían otra envergadura, aunque todavía televisivamente, ¿no? La cuestión televisiva le daba de alguna forma una legitimación inferior a la del cine. Un momento bisagra en esta historia se dio con una serie que quizás no todos conozcan, pero que para los que las conocen son por ahí fanáticos y de culto, que es la serie Twin Peaks. La serie Twin Peaks fue producida en el año 90 y estaba dirigida por un señor que se llama David Lynch, que quizás si no conocen es uno de los directores más importantes de lo que es el cine postmoderno, ¿no? Director de películas como El Elefante o Terciopelo Azul o Mulholland Drive, entre otros. Bueno, la serie Twin Peaks lo que marca, ¿por qué es una serie importante? Porque marca una diferencia sustancial. No es un producto netamente comercial, sino que es una serie que tiene aspiraciones artísticas, ¿no? Donde la poética surrealista, vamos a decir, surrealista y casi de un lenguaje del inconsciente, que lo pone David Lynch, que es un cine de arte que por momentos pisa la abstracción pura, se traslada al formato de la serie por entregas, haciendo 2 temporadas que fueron de alguna forma de culto entre un público específico. A todo esto, si les interesa indagar en Twin Peaks, hace poquito, hace más o menos 2 años, Netflix subió una última temporada que David Lynch hizo para cerrar el ciclo de Twin Peaks y que está subida a Netflix también. Son 14 capítulos, que por suerte, para el que no vio Twin Peaks la original, no tenemos que ver la original para poder entender o para poder mejor transitar, porque es algo bastante extraño y difícil, no es del todo, es una propuesta bastante alocada la de David Lynch. Bueno, podemos transitarla sin ningún inconveniente. Bueno, para los que no estuvieron en el encuentro pasado, una definición importante y que vos sostenés todo el tiempo y va a ayudar a comprender. ¿A qué llamabas cine de arte? El cine de arte vendría a ser un cine que no tiene aspiraciones comerciales, que no intenta agradarle a un público para que lo consuma, sino que expresa los sentimientos, las ideas del mundo, la filosofía, la forma de mirar el mundo de una persona determinada que es un artista, ¿no? Ese es el cine de arte. Twin Peaks o las películas de David Lynch me están hablando sobre el universo lynchiano. Como yo digo, esto es felinesco, ¿no? El universo de Fellini, otro director importante, el universo de Tim Burton, otro director quizás más popular que podemos conocer, Quentin Tarantino. No están tratando de vender películas y hacer lo que la gente quiere ver, sino que hacen las películas que a ellos les gustaría ver. Para decirlo muy simple, ¿no? Es esa propuesta personalizada de un artista, ¿no? Que muchas veces, aunque no haya un interés comercial de agrado, termina también puede llegar a ser películas muy vistas y muy populares, como es el caso, por ejemplo, de Kill Bill, por ejemplo, o de las películas de los hermanos Coen como Fargo, pensando en autores más contemporáneos. Y ahí, justamente, hay una serie de cuestiones de cambios en el consumo que primero tienen que ver con la aparición de televisores de alta calidad, ¿no? De alta definición, y con, poco a poco, a medida que avanza el siglo XXI, con la aparición del streaming, del cine por Internet, perdón, del audiovisual por Internet, ¿no? Y acá es cuando hay una especie de explosión del formato donde, digamos, las prestaciones técnicas y la legitimación artística empiezan a ponerse a la par de las cinematográficas, donde las series se convierten en obras de arte o en elementos de consumo, vamos a decir, preferencial, ¿no? Donde lo estético, donde la calidad legitima esos productos al nivel de otros cines, del cine, que siempre estaba por otro lado. Recordemos, por ejemplo, que en los 80, si vos eres actor de televisión, era casi imposible que puedas hacer cine. Y si eras actor de cine, era un poco como denigrante, como bajar un escalón, pasarte a la televisión. Hoy por hoy, con este cambio, ¿no? En la mentalidad, este cambio en el paradigma, los actores pasan del cine a la televisión, del cine al serial, pues ya no es televisión, al serial, que puede ser por streaming generalmente, o es la forma por ahí más nueva, pasan sin ningún inconveniente porque ambos formatos tienen una legitimidad. Pienso en series como
Breaking Bad vendría, que también la pueden ver en Netflix, es la serie que de alguna forma marca la diferencia de los primeros productos de alta calidad. Ya, por ejemplo, también podemos entrar en ese tema a Lost, de J.J. Abrams, o, por ejemplo, Juego de Tronos, y así una multitud de series que están a la altura artística y técnica de los mejores productos audiovisuales. Ahí, por ejemplo, un caso que me gusta hablar es el caso de Stranger Things, que es una serie para toda la familia, fantástica, muy popular, que se puede ver en Netflix. En Stranger Things, los guionistas originales y directores habían querido hacer en primera instancia un guión para una película, pero cuando empezaron a ver que la película se les hacía muy larga y que la estructura no funcionaba bien en 2 horas de metraje, decidieron cambiar eso por una serie. No era una película más que iban a hacer, era su ópera prima. Y estas personas decidieron que su ópera prima, en vez de ser una película, sea una serie que fue muy exitosa. Esto hace 8, 10 años, 15 años no pasaba, porque nadie iba a rebajarse, ¿no? O a perder la oportunidad de filmar una película para filmar una serie. ¿Por qué? Porque filmar una serie hace 15 años no era tan legítimo, no generaba tanta legitimidad como artista y como artesano del cine, que hoy por hoy que están de alguna forma a la par una de otra, ¿no? Eso quiero como que es el gran cambio de paradigma que va a atravesar el cine. Esto, como les decía, tiene que ver con las plataformas que modifican la forma de ver el cine, ¿no? Ahora la audiencia es interactiva, ¿no? Uno puede de alguna forma ser un fan mediático, ser lo que llamamos un microcrítico, a partir de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Yo puedo expresar mis opiniones y poder de alguna forma generar mis microcríticas y hacer una divulgación por las redes sociales de lo que me interesa, y a partir de esa divulgación transversal empezamos de alguna forma a ver películas. Ya no es como antes, que lo que no aparece en la televisión promocionado nadie se entera. Hoy por hoy, un montón de cosas a través de estas microcríticas, de estos pequeños círculos de influencia que cada uno de ustedes tienen y pueden utilizar, se generan de boca en boca y las cosas van apareciendo. Como que antes también uno, para ver una película, para ver una serie, tenía que esperar a que empiece la hora de la proyección o que empiece el programa en la televisión. Hoy por hoy uno puede ver y consumir el producto audiovisual de la forma que quiere, a la hora que quiere y en los tiempos que necesite, ¿no? Eso es algo también completamente diferente que ha cambiado las formas de consumo. Bueno, ya casi vamos a hacer la última parte de esta primera parte. Vamos a ver qué diferentes formatos de serie podemos encontrar. Por un lado tenemos el formato de serie dramática. La serie dramática tiene una estructura autoconclusiva y no conclusiva. ¿Qué significa esto? Episodios que concluyen en una historia que cierra y abre un episodio, pero que al mismo tiempo también tienen otra historia que abarca todos los episodios. El caso, por ejemplo, de series como Breaking Bad, de las series contemporáneas, o de las series clásicas, pienso en Misión Imposible, ¿no? Donde hay un grupo de personajes que tienen historias que empiezan y terminan en un arco narrativo de cada capítulo, pero que a su vez se conectan en un gran arco narrativo que unifica, por ejemplo, toda la temporada. Generalmente las series dramáticas tienen una duración entre 45 minutos y 1 hora, las entregas suelen ser semanales, una vez por semana, y se dividen en temporadas que en general, hoy por hoy, tienen una aproximación entre 12 y 8 capítulos. No sé si lo notaron, pero cada vez las series son más cortas, ¿no? Tienen menos capítulos. ¿Por qué? Porque al aumentar la calidad del producto, porque digamos, el público exige más calidad, se acostumbra a ver cosas de mucha calidad, bajan la cantidad de capítulos en pos de más presupuesto para cada una de las series. El formato de la serie dramática generalmente se desarrolla en perspectivas de personajes, y esto es una de las características de la serie con diferencia con el cine. El cine generalmente nos cuenta la historia de un personaje o de 2 o 3 personajes, pero un protagonista. Mientras que la serie tiene la capacidad de tener un elenco coral, ¿no? Muchísimos personajes, y poder tener capítulos especiales para describir y interiorizarse en la vida de uno solo, permitiendo que la capacidad descriptiva, ¿no?, de un personaje se parezca más a la novela que el cuento. Si yo veo las películas, tiene una estructura que se parece más a la del cuento, es decir, algo que se mira de un solo tirón. Mientras que la serie tiene una estructura parecida a la de la novela, que yo la consumo por capítulos y que puede ser más detallista, irse de la historia central, ¿no?, generar caminos alternativos, caminos que se van yendo, digamos, del objetivo central de la serie, para poder indagar y experimentar en otros personajes y cuestiones que son aleatorias, ¿no?, que van como por caminos aparte, generando un detalle y un grosor de descripción de universo mucho más grande.
Pienso en otra serie dramática que les recomiendo, que es de Netflix, que se llama Dark, que es una serie alemana que mezcla suspenso con ciencia ficción, más la típica película estudiantina donde aparecen, por ejemplo, personajes de varias edades, adolescentes, niños, adultos, y hay como historias que se van armando para diferentes públicos. Otro tipo de formato de serie es la sitcom, ¿no? Lo que es la comedia de situaciones, que quizás si tenemos que nombrar una, la sitcom por excelencia es Friends, para mí, ¿no? Hay otras. Podemos hablar de Community es una serie muy buena, la pueden ver en Netflix. Podemos hablar de The Office, etcétera, de Seinfeld, hay un montón, pero por ahí Friends es la más conocida y que cumple como un canon, ¿no? Como el manual de lo que es una comedia de sitcom. Sitcom porque es una comedia de situaciones. Es un formato corto, que dura aproximadamente entre 20 y 26 minutos, no pasa la media hora. Tienen temporadas largas, hasta de 25 capítulos, porque no es tanto ahí lo que se busca es la calidad, como lo que es el formato más teatral, ¿no? Generalmente tienen un decorado único, o pocos decorados. En el caso de Friends, recordemos que había casi 2 decorados únicos. El living con el sillón, el living de la casa de las chicas, de Mónica y el sillón de la cafetería. Es decir, y a partir de esos espacios aparece esta idea de la comedia de equivocaciones y de enredos, ¿no? Cuando hay una puerta que se abre, un personaje que entra, un personaje que se entra. Para pensar, por ejemplo, una serie que trabaja sobre la sitcom, pero que al mismo tiempo va de alguna forma elaborando una historia del lenguaje de la sitcom, de la comedia familiar, les recomiendo que vean WandaVision. Más allá de que es un elemento, hay elementos fantásticos de ciencia ficción, lo interesante es que cada capítulo desarrolla el lenguaje de una sitcom de una época diferente. Empieza por la década de los 50, con series americanas clásicas, y termina en la década del 2000, ¿no? Siempre haciendo alusión al lenguaje de forma paródica de una serie convencional. Es muy interesante como ejercicio para conocer un poco la historia de la serie norteamericana a partir de una historia de 8 capítulos. También tenemos el formato de aventuras, que es generalmente de duración media, media hora, 35 minutos, donde se combinan de alguna forma el drama, la comedia y el despliegue de acciones físicas relacionadas con la acción. Pienso, por ejemplo, desde el punto de vista de la serie clásica, en El Zorro, una serie extraordinaria, El Zorro, que también funciona hasta la fecha, producida por Walt Disney, y también, si vamos a pensar en un formato familiar y también de aventuras y acción, pienso en Cobra Kai, que es una serie que está ahora en Netflix, que es la continuación, es la continuación de las películas de Karate Kid, ¿no? Que también siempre aluden a nuestros sentimientos de la infancia, ¿no? Yo cuando era chico, y ahora tengo 39 años, veía Karate Kid, y de alguna forma este formato nuevo atrae a una serie de públicos que desde la nostalgia, desde lo emocional, se van a de alguna forma conectar con esa serie. Pero yo estuve hablando hasta ahora de series. Hay un formato específico de la serie que es la miniserie. Que la miniserie es una serie, pero que comienza y termina en lo que sería una sola temporada. Es decir, es como un formato intermedio entre la serie, entre el serial y la película, ¿no? Es decir, una serie que por una cuestión no puede, o sea, sería una película, una historia, que si yo la quiero hacer en una película, necesito hacer una película muy larga. Y si la hago muy corta, me quedan muchas cosas afuera. Pero que si la quiero hacer en formato de serie por temporadas, la tendría que estirar y generar como alguna, o sea, ¿cómo decirlo? Tener que forzar la historia para que la duración se prolongue. En ese lugar intermedio de ciertas historias que son demasiado largas para una película y demasiado cortas para un serial, aparece la miniserie, que es el formato que va de entre 3 y 12 capítulos que cuentan al estilo de la serie, de la novela, una historia con principio, medio y fin, bien concisa, pero de un desarrollo extendido. Eso es la miniserie. Si pienso en miniseries clásicas, de la época clásica, pienso en los 80, clásica, me refiero a clásica antes al streaming, antes del año 2000, más o menos, para atrás. A eso lo llamo, digamos, el formato clásico de la serie. Shaka Zulu, serie sudafricana, que en su momento estuvo en Netflix, pero no estuvo más, por eso la tenía acá, pero ya no está más, lamentablemente, veo que Netflix sube y baja.
serie sudafricana que cuenta la historia de un caudillo sudafricano llamado Shaka Zulu. Quizás muchos la recuerden, es extraordinaria esa serie, muy bien narrada y fue muy famosa en su momento. O si hablamos de otro formato de serie en Netflix, que no sea el que vamos a analizar hoy, les recomiendo, por ejemplo, Poco Ortodoxa, que es una miniserie de 6 capítulos, ¿no? Donde otra vez, cuando el director va a ver la novela que quiere pasar al audiovisual, se da cuenta que si la hace en 2 horas, se pierde muchísimo del material literario. Por ese motivo, elige hacer una versión extendida en un formato de miniserie por entrega por capítulos. Otra diferencia importante es que, mientras que la película es un audiovisual que es de largo aliento, es decir, que yo la tengo que ver en un solo visionado, la serie permite que nosotros podamos ver de a capítulos, ¿no? Que el contacto con lo que vemos sea transitado por capítulos, ¿no? Con mediaciones de tiempo, etc. Bueno, esto es más o menos lo mismo, y acá les voy a recomendar un par de miniseries más que hay en Netflix. Una, no sé si las recomendé la otra vez, por ahí alguna vez me pueda repetir con alguna recomendación, me puede pasar, es Five Come Back. Five Come Back es una miniserie documental que nos va a narrar la historia de los directores norteamericanos, los 5 directores norteamericanos que fueron a la Segunda Guerra Mundial y que dentro de la guerra, o sea, dentro del contexto de la guerra, filmaron películas documentales sobre la guerra. Aparte de hombres extraordinarios, que son de los personajes más famosos de la historia de Hollywood. Entre ellos estuvo Frank Capra, George Stevens, esperen un segundo que tengo un problemita, dame un segundito, bueno, es un estudiar, discúlpenme que tengo un, discúlpenme un segundo que tengo un problema de formato. Disculpen, ya volvemos a la normalidad. Les decía, voy de mal en peor. Podés, Fede, si no sigo yo. Como sí. George Stevens, John Huston, William Winters y el extraordinario y mítico John Ford. Discúlpenme, tuve un problema ahí de formato, ustedes al principio no lo veían, pero se me está dificultando. Bueno, John Ford. Esos 5 directores fueron a la Segunda Guerra Mundial y este documental, que está relatado por Steven Spielberg, por Francis Ford Coppola, entre otros directores famosos, es extraordinario y no tiene desperdicio. Otra miniserie que les puedo recomendar es una miniserie española dirigida por un mexicano que se llama Caro, que se llama Alguien tiene que morir, y que tiene ciertas reminiscencias del cine de Almodóvar, del cine de las hermanas Wachowski, que son las que hicieron Matrix, y también algunos elementos relacionados con la idea del poder y la crueldad, que ya trabaja un director extraordinario que también les recomiendo, que es Yorgos Lanthimos. De Yorgos Lanthimos les voy a recomendar películas como Lobster, La Langosta, o La Favorita, película que estuvo nominada al Oscar hace un par de años atrás. Bueno, hasta bien, ahí. Gracias. Lo que le quería Está bien, contar. Fede. 2 cositas. Una, es posible, había una intención, después posiblemente eso lo vean con Mera o con Alejandro, querían hacer algún grupo de WhatsApp de las personas que estaban asistiendo a las clases de manera sincrónica. De cualquier manera, si los que quieran, les pedimos que pongan, si quieren, su email en el chat, y nosotros los compilamos, quienes quieran recibir, y les mandamos por email las recomendaciones que Fede va a hacer, tanto en el transcurso de la clase, como algunas las usa para ejemplificar y algunas pueden ser recomendaciones. Mientras piensan algunas preguntas, la verdad que está buenísimo que ustedes puedan hacer este ejercicio que fueron haciendo con el chat, de ir viendo en ejemplos propios, ¿sí? En series que han visto a lo largo de su vida, ir ejemplificando aquello que Federico iba exponiendo. Esa es la mejor manera de ir asentando el conocimiento en propias experiencias. Haslo preguntaba si una miniserie, Fede, una vez que puede hacer una nueva temporada y eso pasa a ser una serie. ¿Eso suele pasar? En realidad, la miniserie se comporta con una historia con principio y fin y se produce de un solo tirón. Lo que podría llegar a pasar es que una miniserie tenga un éxito importante entre el público y que el productor decida improvisar, que pasa muy seguido,
y hacer una segunda parte, como a veces pasa con las películas, ¿no? Hay películas que están pensadas como unitarias y que después se hacen segundas y terceras partes por una cuestión comercial. Podría pasar, pero en general la miniserie es concebida como una unidad temática. Desde el punto de vista artístico, no tendría sentido, pero desde el punto de vista comercial puede pasar. Bien. Preguntas, si alguien quiere abrir el micrófono, está invitado, invitada, es el momento, antes de meternos más en un ejemplo puntual de análisis de una miniserie y ver qué cosas toma Federico para poder analizarlas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta de lo que vio hasta ahora, ¿sí? Dudas que les hayan surgido, comentarios, están todos bienvenidos y bienvenidas. Las pueden hacer por esta vía o por chat, pero sí, el micrófono, vamos a democratizar el micrófono. Hola, I Love Lucy, Yo Amo a Lucy, era una miniserie, un sitcom de los primeros que me recuerdo. Sí, Yo Amo Lucy es una serie sitcom, ¿no? O también le decían en ese momento comedia familiar, pero hoy la meteríamos dentro del formato de la sitcom. Y es extraordinario, yo la veía cuando era chico. Cuando yo era chico todavía se transmitían series como Yo Amo a Lucy, Mi Bella Genio, El Agente 86, Batman del año 66, la Batman ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del actor. Adam West, ¿no? Son las series, esa es la edad dorada, ¿no? Las series clásicas del momento del surgimiento como serie televisiva, los primeros formatos que aparecieron. Que fíjate que muchos tienen que ver con el formato familiar, porque lo que pensaba la televisión en ese momento era reproducir lo que pasaba en la casa. Decía, si nosotros ingresamos en las casas de las personas, ¿por qué no le mostramos series donde de alguna forma se reflejen en su forma de vivir? ¿No? Eso es muy interesante, como medida para poder de alguna forma enganchar, ¿no? Emocionalmente, identificar, o sea, la identificación entre el espectador y lo que está viendo. Bien. Y Fede, ¿dónde pondrías, preguntan acá, Fargo, ¿no? Que tiene distintas historias en 3 temporadas? Pregunta Ale. Fargo es un serial unitario, ¿no? Es un serial unitario que tiene elementos de drama y elementos de policial. Fargo, la serie, ¿no? Pero es muy interesante porque cada temporada de Fargo funciona como una miniserie, ¿no? Una historia con principio y medio y fin, contada en una serie de capítulos, y son 8 o 10 capítulos Fargo. Pero que a su vez esa miniserie, que es cada temporada, es una historia que concluye en una temporada, está relacionada temáticamente y diegéticamente, ahora explico qué es diegético, con la temporada siguiente. Entonces, para el que no la vio, por ejemplo, la primera temporada sucede en el territorio del pueblo de Fargo y aledaños, ¿no? Con unos personajes, por ejemplo, el año 2001. Y a la siguiente temporada, en el mismo territorio, con algunos personajes que aparecieron viejos en la primera, pero que ahora están jóvenes, sucede la segunda temporada en el año 1977. No me acuerdo exactamente, vino en la década del 70. Es decir, pero no es la misma historia, es una historia completamente diferente. ¿Qué las conecta? El espacio, la diégesis y también la temática de policial, ¿no? Eso es lo que las conecta. Siempre en el estilo del cine de los hermanos Coen, ¿no? Porque también es una serie homenaje al universo de los hermanos Coen. Que los hermanos Coen son los directores que dirigieron la película Fargo, de la década del 90, 94, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, en ese momento una actriz que ahora lo ganó de vuelta este año, McDormand, pero que a su vez está producida por ellos, ¿no? ¿Y qué es la diégesis? La diégesis sería el universo donde se cuenta la historia, ¿no? Las películas tienen un universo ficcional donde existen sus historias. Lo que pasa en Fargo es que todas las temporadas, aunque sean historias diferentes, suceden en el mismo universo ficcional. Al universo ficcional yo lo llamo, o lo llamamos nosotros los que hablamos de cine, lo llamamos diégesis, ¿no? El universo diegético de la película. Bien. Hay dos... Sí, una preguntita, gracias. Y El Chavo del Ocho, que por supuesto no es una producción de Netflix, pero es una producción muy importante y también es una serie, ¿no es cierto? ¿Cómo la catalogarías dentro de este universo? Y yo creo que catalogar, es muy buena la pregunta. Es una serie
que respondería, pero primero, ¿qué pasa? Los formatos siempre están basados en el cine, en los productos americanos, eso es que lamentablemente es así. Pero ahí yo diría varias cosas. Primero, diría que es, por un lado, el Chavo solo, ¿no? Sin contar con el universo de Chespirito y todo eso. El Chavo tendría el formato de una sitcom, ¿no? Porque sucede en un espacio cerrado, siempre es el mismo escenografía, con personajes que entran y salen, y hacen situaciones de comicidad, pero cuyo humor está muy relacionado con el slapstick, ¿no? El humor físico, que vendría a ser el humor, por ejemplo, que desarrollaba Chaplin, por ejemplo, ¿no? O Buster Keaton. Hay algo del humor físico ahí funcionando, del clown trabajando ahí, ¿no? Entonces diríamos que tiene elementos del slapstick, que viene del cine mudo, del clown, y elementos de la sitcom, ¿no? Funcionando los dos ahí. Dentro, obviamente, de la tradición de otra cultura, de otra tradición televisiva, que es la mexicana en este caso, de la latina. Bien, agradecemos a los que se animan ahí a desbloquear el micrófono y a hacer las preguntas. Muy interesantes las preguntas, ¿eh? Y cosas que jamás me habían preguntado. Y aparte lo hace más interesante para nosotros también, así que... Tengo una pregunta, te había levantado la mano, pero creo que no veo las manos levantadas. Buenísimo. Sí. ¿Qué hay de estas series que pueden tener 120 capítulos históricas, por ejemplo? ¿Cómo se clasifican? 120 capítulos. Hay algunas así, enormes. Sí. Hay una de la historia de Venezuela que no termina nunca, de Simón Bolívar, perdón, y han habido otras de historia rusa, o sea, son series, pero yo jamás he podido terminar ninguna porque no acaban. Bueno, hay un tema, porque ahí tenemos lo que llamaríamos la telenovela o el culebrón, ¿no? Que a veces más llamado el culebrón, que es la telenovela, que es algo que se desarrolla básicamente en Latinoamérica y también en España. La novela que tiene un formato muy distinto, que no se organiza, como es televisiva y de alguna forma son cosas que van evolucionando de acuerdo al gusto del espectador. Si al espectador le gusta una cosa, te la estiran. Si no hay rating, te la aplastan, que eso es típica de la televisión en vivo, de la televisión de aire, quiero decir, no de vivo, de la televisión de aire. Ahí no hay una edición por temporadas. Está esta cuestión de, mientras funciona el producto, yo lo estiro, lo armo. Hoy por hoy, ya hay como una estructura que se fue imponiendo, que es la de temporadas. Hay series, por ejemplo, que sí se dividen por temporadas, como por ejemplo Lost, que tiene 10 temporadas de 25 capítulos. Hagan la cuenta, Lost tiene 250 capítulos como mínimo. Lo estoy diciendo medio, hay de 24, 25, 23, pero más o menos eso. Eso tiene una organización por capítulos. En el caso del culebrón, de la novela, no hay organización por capítulos, digo por temporadas, sino que simplemente duran lo que la gente la mira, ¿no? Pienso en telenovelas. Y muchas veces el formato de la telenovela sigue siendo algo que sigue funcionando en Latinoamérica, y aún producciones grandes como la que estás nombrando, de alguna forma continúan con ese formato, ¿no? De lo interminable, ¿no? De estirar la historia mientras funcione. Ahí pesa más lo comercial que lo artístico. Puede ser serie, aunque tenga, como tú dices, esta Love 250 capítulos. Sí es una serie. Es una serie, porque hay una continuidad de capítulo a capítulo. Hay unos personajes que continúan desarrollándose en el tiempo, ¿no? Lo que puede pasar es que, si son tan largas las series, que ya los personajes empiecen más que a formar, a deformar, que más que a describirse, empiecen a desgastarse, ¿no? Eso también tiene que ver con cuánto puedo hacer durar algo, ¿no? En qué momento parar. Es algo que el productor que quiere ganar dinero tiene que saber hacer, si quiere crear un producto digno o un producto que se va a ir desgastando hasta desaparecer por el cansancio del público. Ok, gracias. No, gracias a vos. Tenemos 3 preguntas más y pasamos a Gambito de Dama antes de volver a las preguntas. Las preguntas son, ¿vos cómo clasificarías Black Mirror? ¿Es el mismo tipo de serie que Fargo? Black Mirror es una serie de unitarios que están relacionadas temáticamente. No las relaciona el universo, digamos, la ficción, el universo ficcional, sino que se relacionan temáticamente. Eso se llama unitario, ¿no? Todas hablan del mismo tema. Esos serían unitarios. Pasa que Fargo es rara, porque Fargo funciona como unitario cada temporada es un unitario. Están temáticamente relacionados por el universo que las une. Acá, en cambio, en Black Mirror es un concepto más convencional. Hay una temática que unifica a la serie y cada temporada ofrece un unitario que es cada capítulo. Ese formato ya viene, por ejemplo, de lo que hablamos recién de los 60, de series como, por ejemplo, Hitchcock Presenta,
o La Dimensión Desconocida, que eran series que tenían el mismo formato, que trabajaban con el misterio, el terror, suspense, ciencia ficción, etcétera, que son los elementos que pesan en Black Mirror. Más allá que Black Mirror es netamente ciencia ficción, el elemento de lo siniestro, ¿no?, que se relaciona a veces con el suspense y también con el terror psicológico, también están funcionando ahí. Ahora, por ejemplo, hay una serie que les iba a recomendar hoy, también que es al estilo Black Mirror, de cortometrajes de ciencia ficción en formato de animación para adultos, que se llama... se me fue el nombre. Amor, muerte y robots. Love, Death, Mass Robots, en inglés. Está escrito en Netflix. Es buenísima, y son cortometrajes de ciencia ficción al estilo parecido de Black Mirror, ¿no?, que ese futuro, ideas sobre el futuro que son oscuras, ¿no?, distópicas, y que funcionan desde ese lugar del suspense y el terror psicológico. Bien, Fede, dos preguntas más. Una, ¿cuándo aparece el sitcom en la TV? Y el sitcom aparece casi con la televisión, en la década del 50, en la década del 40 en realidad ya había algunas sitcom en Estados Unidos, pero el 50 es el momento del esplendor, porque es cuando aparece la televisión como algo masivo, ¿no? Y ese es el momento de desarrollo. Hoy hablaban de series como... bueno, hablamos del Villa Genio, por ejemplo, que ya es de los 60, pero ese formato aparece en los 50 de forma popularizada. Bien, y te hago la última pregunta que hicieron acá en el chat, y te doy pie para quizás pasar a Gambito de Dama. Acá preguntaban cómo es la historia de series que pasaron a películas, ¿sí? O al revés, si hay películas... Bueno, vos contabas, ¿no?, la historia de algunas películas que después tuvieron su continuidad en series, y qué pasa si eso se da al revés. Y yo le agregaría también la pregunta de cómo se dan las transposiciones entre los libros y el formato de películas y audiovisual, ¿no? Bueno, así... ahí Pablo puso la palabra adecuada, que es transposición. La transposición sería la palabra más adecuada, para no decir la otra palabra que no es tan correcta, que es adaptación. Cuando yo adapto algo, es como decir, bueno, esto es redondo, lo corto para que entre en algo cuadrado, y no es así. La adaptación es una palabra errónea. Cuando uno transforma de un lenguaje a otro lenguaje un producto narrativo, lo que hace es una transposición. Tratar de captar la esencia, de captar lo esencial de una obra, por ejemplo, en formato literario, para llevarlo a otro formato que es, por ejemplo, la televisión, no, el cine, ¿no?, la película. Bueno, lo mismo pasa entre la serie y la película. Son diferentes formatos, y lo que hay que es adaptar el producto, la esencia del producto, al nuevo formato. Por ejemplo, pensemos en el caso, hoy hablamos de Misión Imposible. En Misión Imposible había muchos personajes, y muchas veces los personajes cada capítulo está protagonizado por un personaje diferente. Cuando Tom Cruise empieza a producir la serie de películas de Misión Imposible, transforma esta idea del equipo, donde cada capítulo hay un protagonista distinto, la transforma en un unipersonal, en un personaje que es él, Tom Cruise, con sus propios equipos de ayudantes. Es decir, como la película cuenta una sola historia, hay un solo protagonista, y no la posibilidad de diversificar en la descripción de los personajes, ¿no? Es más complejo describir personajes en el cine, hay poco tiempo para hacerlo. Hay que ir a lo concreto, a contar la historia, mientras que la serie tiene oportunidades de divagar por otras cuestiones, ¿no? Son más descriptivas, como la novela, que es más descriptiva. Pero sí, hay más hoy por hoy, donde ya no hay tanto tabú entre un formato y otro, del cine a televisión, ¿no?, del formato, mejor dicho, del formato de serie, el formato de cine, y del formato de cine, el formato de serie, las cosas van y vienen. Piensen, por ejemplo, y esto del ámbito comercial, lo que está pasando con las series de Marvel en Disney Plus. Muchos de los actores que actuaban en las películas de superhéroes de Marvel en el cine, películas de 200 millones de dólares, ahora están haciendo las continuaciones de esas historias en formato de serie, ¿no? Eso antes no hubiera pasado jamás. O por ejemplo, series que la continuación a la serie va a aparecer en una película que se estrena el año que viene, por ejemplo. Esas cosas, esos cambios altos de formato, no eran cosas que antes pudiesen tenerse en cuenta, que haya tanta comunicación. Y más con la cuarentena eso se intensificó más, porque a partir de la cuarentena muchísimos de los estrenos se empezaron a dar directamente en streaming, porque no hay cines para hacer los estrenos. Y ahí, hablando de transposición, justamente el principio de la charla
de Gambito de Dama tiene que ver con esta idea de la adaptación, de la transposición, de un lenguaje a otro, ¿no? El pasaje de un contenido de un lenguaje artístico a otro. No existe una traducción en la idea de pasar un libro a un audiovisual, sino que sí existen interpretaciones posibles e infinitas. Cada artista va a saber qué tomar o no de un libro que quiere transponer. En el caso de Gambito de Dama, está basado en una novela homónima, también se llama Gambito de Dama, de Walter Tevis. Walter Tevis es el autor también de otra novela de 1963 de ciencia ficción que se llama El hombre que cayó en la Tierra, que tiene su versión cinematográfica del año 1983, protagonizada por David Bowie. Esto como un dato de rareza. Este escritor tiene 2 películas hechas en base a sus libros. Dos audiovisuales. Una es esta y la otra es Gambito de Dama. Gambito de Dama, a diferencia de lo que muchos creen, no está basada específicamente en hechos reales. Estoy hablando de la novela, por ende también de la serie. Sí, pero, aunque no está basada en hechos reales, está de alguna forma inspirada, el personaje de Beth Harmon, que es la protagonista, en un personaje histórico que fue un jugador de ajedrez de los 60 que se llamaba Bobby Fischer, ¿no? Que es el que está en pantalla, que fue ganador de la final del mundo dentro del contexto de la Guerra Fría en la década de los 60. Es decir, parte de la historia de este muchacho Bobby Fischer es muy similar a lo que le pasa a Beth Harmon, tanto en la novela como en la miniserie. Pero ¿por qué aparece la figura de la mujer en reemplazo de la figura del hombre? Porque justamente lo que va a hacer tanto la novela como la serie, al incluir a la mujer en el serial, es de alguna forma que atravesar otras temáticas que tienen que ver con el lugar de la mujer en las sociedades occidentales, que empiezan a hablar un poco de ciertas ideas del feminismo, que el feminismo justamente es un tema que a nivel global hoy en el mundo es un tema polémico, ¿no? Que está en la boca de todos, que todos de alguna forma opinamos del tema y que está en las noticias todos los días. Justamente poner a una mujer dentro del ámbito del universo del ajedrez es de alguna forma meter a una mujer en un ámbito, vamos a decir, masculino, ¿no? La miniserie toma principalmente de la novela esta obsesión por el verismo histórico ajedrecístico. Ahora vamos a ver cómo es eso, ¿no? Cómo la película, aunque es una ficción, toma muchos elementos de la historia del ajedrez y del ajedrez en sí como actividad, y como actividad histórica. Bueno, y ahí una cosa interesante. En el año 2008, un actor que quizás ustedes recuerden, de películas como The Dark Knight, del Caballero Oscuro, donde hizo el Joker, o que se llama Heath Ledger, era un actor que estaba en boga, ¿no? En el 2008. Y él había comprado los derechos para producir una película de Gambito de Dama. Había comprado los derechos de la novela. Iba a ser la primera película que iba a dirigir. Él era actor y quería dirigir por primera vez. Pero, lamentablemente, este actor y director en potencia falleció justamente en el año 2008 por una cuestión personal, creo que un tema de se automedicó y falleció. Y bueno, lamentablemente no pudo terminar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Imagínense, año 2008, todavía el universo cinematográfico como lo conocemos hoy no estaba funcionando, no existía. Entonces él iba a hacer una película, pero piensen que Gambito de Dama es una serie que dura casi 6 horas y media, 6 horas 40. Imagínense ese mismo material reducido a un formato de 2 horas. ¿Cuántos elementos, ¿no? Cuánta riqueza descriptiva de personajes y de situaciones nos hubiéramos perdido a la hora de ver la película del 2008 si no hubiese sido si este chico hubiese hecho la película? Es decir, el formato más adecuado para poder llevar adelante una novela es la de la miniserie porque permite el desarrollo descriptivo. Recordemos, las novelas son descriptivas, los cuentos se concentran en una acción, en un arco narrativo de acciones. Mientras que la novela se vuelve descriptiva y va de alguna forma ramificándose en un montón de detalles y detalles y detalles. El mejor formato para una novela no es justamente el cine, la película, sino que es la miniserie. Que justamente hoy, con otro concepto, ¿no?, del audiovisual, la productora que compró los derechos decidió hacer una serie, ¿no?, que se produjo directamente para Netflix. Es una serie
protagonizada por Anya Taylor-Joy, que es una actriz extraordinaria, que desarrolla un personaje que de alguna forma vamos descubriendo y reconociendo en una serie de situaciones de su vida que la van describiendo como persona a lo largo de un largo trecho de tiempo, donde la vemos de alguna forma progresar, crecer y de alguna forma transformarse en el camino de su vida. Esta actriz, si les interesa y les gustó, en Netflix ahora la pueden ver en varias películas. Yo les recomiendo una que se llama The Witch, del director Robert Ayers, de 2015, que la pueden ver en Netflix, una joven Taylor-Joy de unos 15 años. Aunque si ponen su nombre, el nombre de la actriz en Netflix, van a encontrar por lo menos 6 películas, porque es de alguna forma la actriz de moda en este momento. La serie Gambito de Dama, de alguna forma, tiene un gran diseño de producción, porque todos sus elementos giran alrededor del tópico del ajedrez, del tema del ajedrez. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya, por ejemplo, el título, tanto el título del libro como de la película, están haciendo alusión, y por ahí si después cuando cortamos algunos saben más de ajedrez que yo soy un ajedrecista bastante básico, pero bueno, lo que les puedo contar es que Gambito de Dama alude a una jugada del ajedrez que básicamente es una apertura de juego, que consiste en mover dos peones hacia adelante, ¿no? Generalmente se responde con un peón que bloquea el primer peón y se come el segundo, que lo que hacen es liberar a la reina. La reina es la figura del ajedrez más peligrosa, porque puede moverse por el tablero con mucha versatilidad, siendo muy peligrosa para el oponente cuando se pone en funcionamiento, ¿no? Esa es la apertura de Gambito de Dama. Pero a su vez es una metáfora de la situación del personaje de Beth. ¿Por qué? Porque Beth es una mujer, es una dama, ¿no? Que está de alguna forma metida o participando, tratando de salir adelante como ajedrecista en un universo masculino, ¿no? El universo del ajedrez, y especialmente en la década 60, es un universo netamente masculino. Y eso la serie lo hace notar de entrada, ¿no? Es la mujer que sale adelante en el mundo de los hombres. Desde ese lugar, a mí me recuerda, y también les puedo recomendar, a este abordaje feminista dentro del periodo de la década de los 60, como los 60 como este año, donde de alguna forma empiezan a ver los cambios culturales de la modernidad que hacen que la mujer salga del hogar para empezar a hacerse independiente poco a poco. Me recuerda la historia de un personaje que se llama Peggy Olson, que es una de las protagonistas de una serie extraordinaria que recomiendo muchísimo, que se llama Mad Men. Lamentablemente, Mad Men estuvo en Netflix, pero vieron cómo es Netflix, saca y pone las cosas, pero si ustedes la consiguen en DVD, es muy recomendable para el que no la vio, Mad Men, que también trabaja sobre, entre otras cosas, esta cuestión de la mujer que es introducida en el universo masculino, y en ese universo masculino tiene que abrirse paso como una profesional. Otro tópico que trabaja la película es la cuestión del genio, ¿no? El genio en ese sentido del personaje que se desarrolla subjetivamente en el perfil de genio, ¿no? El perfil de genio está siempre, tiene que ver con estos personajes que de alguna forma nacen con un don, pero a su vez ese don les hace tener una perspectiva del mundo que los vuelve de alguna forma autodestructivos, desmesurados, con sus mentes torturadas, incomprendidos por la sociedad, rupturistas con todo lo que hacen, y un poco de ese trauma lo conserva el personaje de Beth. Vieron que Beth tiene muchos conflictos, problemas con las drogas, con el alcohol, problemas de soledad, es un personaje en cierta manera oscuro. Pero ¿a qué me refiero con genio? Y ahí pongo ejemplos como Mozart, que también hay una película sobre Mozart, Amadeus, o Picasso, o el propio Van Gogh, que de Van Gogh les recomiendo que vean Loving Vincent en Netflix. Extraordinaria película sobre su vida. Bueno, ¿qué pasa con el genio? A mí me gusta contar una anécdota de Mozart, que en realidad no sé si es real o no, pero sirve para explicar cuál es el concepto del genio. Mozart supuestamente está un día por ahí y viene un músico joven y le dice: maestro, yo quiero ser como usted. ¿Qué tengo que hacer para escribir mi primer concierto? Y Mozart le dice: bueno, lo primero escriba un pequeño concierto para flauta, después escriba un concierto de una composición de cámara para 4 instrumentos, y así vaya escribiendo cosas tranquilas hasta que un día va a poder escribir un concierto sinfónico. Ah, muy bien, gracias. ¿Usted lo hizo así? No, dice Mozart. Yo escribí mi primer sinfonía a los 8 años. Ah, ¿y por qué yo no? Porque usted no es Mozart, ¿no? El genio no necesita hacer el trayecto del aprendizaje. El genio va directamente a la genialidad. Hay gente así. Pienso, por ejemplo, en Orson Welles,
el extraordinario Orson Welles, que hace su primer película, ópera prima, y una de las obras más importantes de toda la historia del cine a los 24 años. ¿No? Nunca había hecho cine y su primer película es una de las obras, fundamentales de la historia del cine, ¿no? El Ciudadano Kane. Eso es genialidad, ¿no? La instantaneidad de lo sublime, podemos decir, del construir lo sublime. En el arte, por ejemplo. Bueno, pero también lo que me pareció muy interesante de la película en cuanto a la construcción del genio, que más allá de que hable de la genialidad, también al mismo tiempo introduce el elemento de la autosuperación. El personaje que a pesar de su genialidad debe superar traumas de la infancia, adicciones y de alguna forma encontrarse en el mundo para poder conseguir la lucidez adecuada para poder triunfar en su disciplina, en este caso el ajedrez. Es decir, el personaje tiene las características de la genialidad, pero también se introduce el bonus track de la superación, de la autosuperación. Lo que estamos viendo en la película es una serie de subgéneros o géneros cinematográficos que se van de alguna forma entrelazando. El género cinematográfico sería como un determinado tipo de películas. En este caso, en esta película participan 3 géneros. Por un lado, el género del melodrama, que en este caso sería un melodrama río. ¿Qué es el melodrama? O mejor dicho, el melodrama río es la historia de largo aliento que sigue a un personaje durante muchos años de su vida, pasando por todo tipo de traumas familiares y aventuras amorosas. Es decir, el melodrama va a contar la vida íntima y llena de contratiempos de un personaje. Pero el melodrama río hace que esa duración del arco narrativo de lo que se nos cuenta, el relato, sea de largo aliento. Nosotros empezamos con Beth cuando tiene 8 años o menos, porque antes de ir al reformatorio, a la casa de huérfanos, unos 7, 8 años, y terminamos con ella más o menos a los 25 años. Recorremos un largo camino de su vida, donde la acompañamos, la vemos crecer y de alguna forma transformarse como individuo, mientras tiene un montón de aventuras amorosas, conflictos familiares que la van de alguna forma lastimando y construyendo como persona. Pero a su vez también es lo que llamamos una película de competencia deportiva. ¿Qué son las películas de competencia deportiva? Historias, ¿no?, donde un personaje, casi como si fuera un videojuego, va accediendo a una serie de partidas de ajedrez, en este caso, puede ser, no sé, competencia de boxeo, puede ser fútbol, básquet, es decir, algún tipo de competencia donde el personaje va subiendo de nivel a medida que gana las diferentes competencias hasta llegar a lo más alto, ¿no? Esa es la película de deportes. Son películas muy simples, en general son películas banales, pero en este caso aparece el complemento de la película de la competencia deportiva como tópico de la película, pero en un lugar mucho más, en un contexto mucho más interesante. Y por último, también participa con ciertos elementos del subgénero del cine bélico al que llamamos el cine de espías. ¿Y por qué participa el cine de espías? Porque como la película está contextualizada dentro del marco histórico de la Guerra Fría, y ella va a competir a Rusia, ¿no?, para ganar el título mundial. Recordemos que dentro de la Guerra Fría estaba lo que era la batalla cultural, es decir, la Guerra Fría, por ejemplo, también podía batallar en el tablero de ajedrez, ¿no?, como le pasó a Bobby Fischer, que les contaba anteriormente. Y justamente ese elemento genera ciertas atmósferas o situaciones que tienen que ver con el cine de espías. Recordemos, por ejemplo, que justamente de casualidad, un día antes que ella tenga el encuentro con el ruso, ¿no?, en París, una chica supuestamente amiga se aparece de la nada en el hotel y le hace tomar alcohol, etcétera, etcétera, dejándola totalmente quebrada para que no haya preparada a la competencia, ¿no? Eso fue casualidad, se la mandaron los rusos. La película siempre deja eso en el aire, ¿no? Y esta cuestión de la conspiración, de la Guerra Fría, y esta cuestión de que ganar la competencia es algo más, es también un acto político y un acto bélico, ¿no?, en el campo de la batalla cultural, es algo que la serie deja clarísimo. Medio en chiste, medio en serio, les hago notar cómo el cine puede darle muchas formas a los géneros, porque si pensamos, la película Rocky IV, Rocky IV del 85, es un melodrama de río, porque cuenta la vida, ¿no?, la vida llena de
de conflictos personales de Rocky Balboa. Es una película deportiva, porque el personaje de Rocky va luchando y preparándose para una competencia deportiva, que también gana, y también participa del cine bélico, del cine de espías, porque aparece otra vez la cuestión de la Guerra Fría dentro del contexto de los 80. Eso me da un poco de gracia porque, bueno, Rocky 4 es una película por ahí divertida, pero bastante menor, pero es la misma fórmula. Vieron cómo la misma fórmula puede dar resultados totalmente diferentes. Bueno, volviendo a lo que nos interesa y ya hablando profundamente en lo que sería el análisis estético de la película, ¿no? Hasta acá una descripción del contexto, qué estamos viendo, por qué lo vemos, ¿no? Estas son las herramientas. Ahora, una cuestión estética. La película tiene un extraordinario diseño de producción. ¿Y qué es un diseño de producción? Es cuando todos los elementos de la serie estéticamente van hacia un lugar. En este caso, vamos a decir que el tema del punto de partida para todo el diseño de la serie es el juego de ajedrez. El ajedrez afecta la representación a múltiples niveles, tematizando todos los aspectos de la serie. Es decir, todos los aspectos de la serie, visuales, temáticos, estructurales, se inspiran en el juego del ajedrez. E introduce al espectador en un universo que le es ajeno, pero que se transforma en un motivo que atraviesa todos los niveles de diseño de la miniserie, ¿no? Es decir, la película de alguna forma nos hace vivir el ajedrez y ponernos en contacto con este juego desde un lugar inesperado. Inclusive, no sé si sabían, pero yo leí algunas notas donde se cuenta que aumentaron en un 25% la venta de tableros de ajedrez en Estados Unidos después del estreno de la película. Es decir, realmente generó una influencia y un interés por el juego de ajedrez inesperado en un montón de personas. Vamos a ver qué significa esto del diseño de producción, cómo funciona a diferentes niveles. Por ejemplo, vamos a pensar en la estructura episódica. Yo les decía que la miniserie se divide en episodios. En este caso, Netflix firmó un contrato para hacer 6 episodios, pero la película termina teniendo 7 episodios. ¿Por qué termina teniendo 7 episodios? Porque 7 movimientos son los que tiene que hacer un peón para cruzar el tablero completo, llegar hasta el final del tablero contrario, y un peón, en las reglas del ajedrez, que llega hasta el final del tablero, puede, por ejemplo, convertirse en una reina. Es decir, yo perdí a la reina en un momento del juego, pero si un peón mío llega hasta el final del tablero, puedo recuperar esa reina. El peón que se transforma en reina en 7 movimientos. A ver, el personaje de Beth en la serie es un peón, es nadie, una chica que no es nadie en particular, una pobre huérfana, que en 7 capítulos se transforma en la reina del ajedrez. Esa sería la metáfora hecha a partir de la propia estructura de la serie en 7 capítulos. Eso es muy interesante y es una sutileza pequeña, pero ¿de qué se hace la genialidad? ¿De qué se hacen las grandes obras? De múltiples cientos de sutilezas que conforman un objeto muy enriquecedor y muy estéticamente atrapante. Otro elemento que va a desarrollar la película desde este lugar es el tema del vestuario. También el vestuario está diseñado en las piezas de ajedrez, ¿no? El vestuario de la película está inspirado en las piezas del ajedrez y en el juego en sí, desarrollando diseños que son racionales y geométricos, con líneas simples y elegantes que nos hablan siempre de las líneas de las piezas del ajedrez, del tablero y de los materiales con los cuales estos están hechos. Utiliza una paleta de colores acorde con esta, utilizando los colores verdes, los colores camel, los marrones de la madera, el color negro, el gris, ¿no? Los colores, el blanco, con que son los juegos que participan del ajedrez. Para dar un ejemplo bien concreto de esta cuestión del vestuario, podemos ver este fotograma. Es el personaje de Beth paseándose por las calles de Rusia, se me fue el nombre de la capital. Moscú. Moscú, no sabía, iba a decir cualquier cosa. Moscú, caminando por las calles de Moscú. Bueno, este vestuario, ¿a qué hace alusión? Hace alusión a la reina blanca, ¿no? La figura, el corte de la ropa, el sombrerito, hacen alusión a la pieza de ajedrez de la reina blanca, que están simbolizando en esta parte de la película que una vez que ella gana los torneos y se convierte en la mejor ajedrecista del mundo, que es algo obvio que pasa en la serie, eso no es spoiler porque todos sabemos que de eso se trata la serie, ¿no? De ver cómo el personaje pasa de nadie a convertirse en la mejor. Todos sabemos que Rocky va a ganar al final de la película, que no hayamos visto. Bueno, ella
está vestida como la reina blanca, simbolizando que dejó de ser un peón para transformarse en una reina. Bueno, y para poder conseguir esta rigurosidad ajedrecística, es decir, construir, por ejemplo, las jugadas de ajedrez, porque las jugadas no están hechas de forma, digamos, improvisada, sino que cada jugada que hay en el programa, en la miniserie, son jugadas famosas que se ejecutan en la propia serie. Pero para poder generar este verosímil, que sea realista, toda la cuestión del ajedrez, lo que hizo la serie fue contratar 2 consultores ajedrecísticas, que fueron Bruce Pandolfini, que es un ajedrecista que aparece en un cameo en un momento de la serie, y a Garry Kasparov, que en un momento Garry Kasparov iba a ser del último adversario, pero al final no actuó. Pero estas 2 personas, que son ajedrecistas famosos, ¿no?, grandes ganadores internacionales, fueron los que de alguna forma hicieron todos los asesoramientos en la serie para todo lo que tenga que ver con la jugada de ajedrez sean lo más realistas posibles. A ver, yo no sé demasiado de ajedrez, sé poco, algunos sabrán menos, otros sabrán más. Podrían habernos engañado haciendo como que juegan, pero no están jugando. Pero ese tipo de detalles, como les digo, suma a lo que Peter Brook llamaba el detalle del detalle del detalle que va construyendo la grandeza de la obra. Y así también vamos a ver, que esto lo cuentan, se cuentan en algunas críticas de la serie, que cada uno de los personajes contra los que compite Beth tiene una personalidad. Y la forma de jugar del personaje está relacionada con la personalidad del personaje en la obra. Todos estos personajes masculinos que van apareciendo en la serie, primero aparecen como oponentes de Beth. Y a medida que ella les gana los partidos, ¿no?, en cada uno de los encuentros, se transforman en ayudantes, ¿no? Esta mujer se va ganando el respeto de los hombres, ¿no?, a medida que avanza, que tiene que ver con esta cuestión del feminismo que hablábamos antes. La película tiene la capacidad de, a partir de un juego de ajedrez, que podría ser algo aburridísimo y lento, generar suspense, que el suspense sería intriga del espectador, ritmo y tensión dramática, ¿no? Cada partida está cargada de todo eso. Y los movimientos que hacen los personajes en el tablero están coreografiados. La actriz dice que cuando ella tenía que aprenderse los movimientos de la escena, los aprendían como si fuesen coreografías de pasos de baile, para que tengan ritmo, ¿no? Hasta el ritmo, cuándo muevo, con qué velocidad, todo estaba de una forma armado para que sea estética y rítmicamente bello, ¿no? Es decir, no solamente las jugadas son reales, sino que hay una coreografía rítmica que hace que la ejecución de las jugadas sea algo que genere ritmo y suspenso en el espectador, ¿no? Intriga. Bueno, pero lo que construye especialmente lo que llamaríamos la puesta en escena en las partidas de ajedrez, que son geniales, es el trabajo con las miradas y el plano y contraplano de las miradas de los personajes, ¿no? Es decir, las partidas de ajedrez de alguna forma se parecen a cómo se filman los duelos del western, ¿no? Vieron que en el western los personajes se miran y tenemos el plano del rostro con la mirada de un personaje, contraplano de la mirada, y esa especie de suspense y de tensión que se va generando por las miradas fijas de los personajes, muchas veces directa a cámara, como la que vemos acá en estos fragmentos, hasta que uno saca el revólver y dispara. Bueno, esa tensión dramática producida por el duelo de miradas, con el plano y contraplano de miradas a cámara, que inclusive aluden directamente al espectador, es lo que construye la tensión dramática y la idea del duelo, ¿no? Del duelo entre los personajes. Y eso definitivamente tiene que ver con la extraordinaria performance de los actores. Porque esta película básicamente se basa mucho en los extraordinarios actores que tienen. Especialmente en su protagonista, que la verdad es una de las actrices más interesantes que surgieron en los próximos años y a la cual se le augura una gran carrera, ¿no? No hay muchas actrices que como ella puedan mirar a cámara con esa intensidad y mantener la atención del espectador solamente mirando a cámara. Bien, muchas gracias, Fede. Tenemos ahí algunos mensajitos que por supuesto te lo leo porque son gratificantes también. Federico, tu clase es extraordinaria, dice Judy Niego. No me aguanto de decírtelo, así que casi fan parece. ¿Les parece si abrimos a preguntas, comentarios? Mientras van pensando preguntas, Federico, me gustaría resaltar algo
que tiene que ver con el objetivo de este espacio, ¿no? Federico fue, además de hacer un recorrido por la serie, es importante que ustedes puedan tener, ¿sí?, las herramientas que él nos dio para poder aplicar a cualquier miniserie y a cualquier película. Y esto tiene que ver básicamente con preguntarse por lo obvio, ¿no? Primero poder pensar el contexto, poder, si quieren, como espectadores inquietos, indagar sobre el director, indagar sobre el libro, pensar que si aparece un vestuario y tiene una cierta presencia espectacular, no es ingenuo. Pensar que si se dedican a tanto tiempo a pensar las miradas, no es ingenuo, y ustedes pueden empezar a aplicar esas herramientas que Federico aplica en el análisis de los diferentes materiales que vamos a ver y en el cual vamos a profundizar el próximo sobre la música, en las diferentes películas que ustedes, o materiales audiovisuales a las que ustedes tengan acceso. Por supuesto que hay ciertos recorridos que los especialistas siempre van a ayudarnos a iluminar, así como lo hicieron con Federico. Todo lo que Federico dijo sobre el ajedrez fue cosas que tuvo que leer para, especialmente la clase, porque como dijo, es un Lego en eso. Abrimos a preguntas y comentarios. Pablo. Sí. No, quiere decir que nada, que la clase próxima es especialmente muy, muy entretenida, y que para los que vengan, en lo posible tengan o auriculares o un buen sonido, porque vamos a escuchar música y va a ser muy, muy entretenido. Cato. Una pregunta. Ante alguna nueva serie que haya o alguna película nueva, ¿qué sugerís que estemos preparados? ¿Leer sobre el director, sobre la historia, sobre... No me digas todo, digamos, tirame un par de tips como para estar preparado. Yo creo que cada serie o cada audiovisual, vamos a llamarlo así, porque hoy ya es difícil, es tanta la diferencia de producciones, tiene como sus propios anclajes. Entonces yo tengo que ver por qué lugar le entro, ¿no? Por ejemplo, si la obra es una adaptación de otra cosa, lo primero que yo hago es, primero ver quién es el director y si algo de lo que hizo el director ya lo conozco. A ver si ya tengo ahí algo. Si no conozco o no es muy conocido, lo que sea, descarto. Si es una adaptación de otra cosa, voy a la fuente, a ver de qué se trata la adaptación, ¿no? Como para conocer de qué se trata. Después otra cosa que yo hago es también, bueno, yo también sigo críticos especializados. A veces, si me interesa, indago en algún crítico a ver qué dijo, qué no dijo, etc. Eso como primera instancia. Lo primero que a mí me llama la atención de algo, si nadie me lo recomendó, es el aspecto visual, ¿no? Cuando hay un aspecto visual que me llama la atención, indago, ¿no? Porque en el cine lo visual es lo preponderante. Muchas veces el cine cuenta más con lo que mira, con lo que se puede ver, que con lo que se puede decir. Entonces el aspecto visual como el primer punto de partida. Esos serían los primeros puntos de partida. Una vez que esto me produce interés y la quiero ver, la veo. Y cuando la veo, intuitivamente va a haber cosas que te van a llamar la atención. Che, me llama la atención, no sé, la paleta de colores, me llama la atención el uso del sonido, la música, no sé, el abordaje del lenguaje. Hay un montón de aspectos que hay que ir viendo. Por ejemplo, aquí me llamaba la atención los duelos de ajedrez. Yo no podía creer cómo era tan divertido ver a dos personas jugando al ajedrez. Entonces, a ver, ¿cómo construyen las escenas para que el ajedrez funcione? Bueno, hay un trabajo rítmico con las piezas, que después pude indagar que era algo coreografiado. Las jugadas no son inventadas, son jugadas de juegos famosos de la historia del ajedrez. Y por último, lo más interesante, me di cuenta que la tensión se daba en las miradas, en cómo el plano y el contraplano generaba una tensión entre los personajes. Bueno, eso fue porque me hice la pregunta, ¿por qué es divertido ver un juego de ajedrez cuando debería ser aburrido? Y entonces me puse a ver cómo estaba construida desde el montaje. Por ejemplo. Gracias, Haslo, muy interesante la pregunta, la verdad. Muy interesante. Y está bueno esto que nos dice Fede. De nuevo, no preguntarse sobre aquello que les llama la atención, déjense llevar por esas preguntas, sean espectadores inquietos, no vean como obvios cosas que no lo son, ¿sí? Como esto, ¿no? Digamos, si uno se encuentra entretenido viendo un partido de ajedrez y nunca le había pasado, pregúntese por qué. Bien, ¿otras preguntas, comentarios? Mientras van pensando, como decía Federico, y quizás en el Zoom en Keilah que tuvimos, nosotros no tenemos en estas épocas de pandemia, y aparte con Federico y conmigo por la distancia, de tener la posibilidad de tener encuentros presenciales, donde
lo que se vive tiene que ver con un momento de estar todos juntos, ¿sí? Que nosotros lo llamamos convivio, les decía aquella vez. Pero sí tenemos la posibilidad de este tecnovivio. Ustedes tienen la posibilidad de poder ver la clase luego en Facebook. No es lo mismo el momento particular que tienen para que la podamos ver todos y todas juntos, sincrónicamente, en este tecnovivio que convivimos, y eso particularmente se va a vivenciar en el próximo encuentro sobre música, donde hay mucho de lo vivencial que puede ser compartido, así que eso se lo recomiendo a aquellos que puedan estar sincrónicamente con nosotros. Diana dice, disculpen, un comentario de Diana, recomendaste El Inocente. La vimos, pero la historia nos pareció un poco truculenta, poco creíble. ¿Querés comentar algo, Fede, sobre El Inocente? Yo El Inocente lo recomendé recién. No, la serie El Inocente. Vos algo habías dicho en el encuentro pasado. El Inocente. Sí, perdón, el encuentro pasado. Sí. Y bueno, yo les recomiendo, sí, es una cosa, sí, tiene algo de truculento, pero es una serie que la está rompiendo en muchos lugares, está buena, pero siempre recuerden que no todo lo que yo les recomiende va a ser del gusto de todos, ¿no? Va a haber o sea, siempre va a pasar eso. Yo les recomiendo cosas que son de buena calidad, que son interesantes, que están bien hechas, pero según nuestros intereses y gustos, nos van a interesar más unas que otras, por ejemplo. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y Fede, ¿y qué elementos vos ves para decirnos que tiene algo de bien hecho El Inocente, ¿no? Digamos, porque después, por supuesto, los gustos son personales, ¿no? Pero ¿qué te sostiene a vos para recomendarnos El Inocente? Sí, en primera instancia es una serie que está muy bien producida, muy bien actuada, tiene un excelente trabajo de fotografía, un excelente trabajo de género, ¿no? No sé si recuerdan la fotografía, pero es extraordinaria a nivel visual, inclusive me recuerda, no sé si alguien vio, no por la temática, sino por la bella fotografía que tiene a nivel composición, Blade Runner, tiene ciertos elementos del policial negro, al estilo, como una especie de versión siglo XXI de lo que sería el policial negro. ¿No se recuerda el policial negro donde aparecen estos personajes como Humphrey Bogart, el detective, el investigador privado, que es un personaje que no está ni del lado del bien ni del lado del mal? Son personajes que se manejan siempre en una ambigüedad moral, que están al borde de ser inclusive villanos o antihéroes, pero que de alguna forma, en su presentación generan cierta seducción en el espectador que hace que éste se meta en este ámbito de la inmoralidad y de los caminos de alguna forma grises, donde el bien y el mal se borronean, ¿no? Esos espacios se borronean cuando estamos viendo. La fotografía a color que tiene Inocente, también, aunque sea a color, no sea en blanco y negro, es como una versión moderna, una versión siglo XXI de esos ambientes de la fotografía del cine negro, ¿no? Que trabajaban con el claroscuro, que trabajaban con una composición que por momentos casi se parecía a la del cómic. A mí también la fotografía del Inocente me hizo recordar muchísimo a la cuestión del cómic, ¿no? Los ambientes oscuros del dark comic, ¿no? Que el cómic que está en la línea del policial negro, del cine noir francés. Desde ese lugar me pareció muy interesante cómo trabaja el género del policial. Que el policial negro es un género casi de pesadillas, ¿no? Donde los personajes son todos oscuros, donde no hay gente buena y donde nunca la salida es la salida del bien, siempre la salida de un mundo distópico, ¿no? Si les gusta el género del policial, para mí es un muy buen producto. Gracias, bueno. Fede. Te hago, digamos, algo como para que puedas decirnos rapidito y podemos cerrar el encuentro de hoy. Les recuerdo a todos y todas que en 2 lunes nos encontramos para ver la música en el cine. Si querés, danos algunas recomendaciones, de cualquier manera se las enviamos por email. Sí, algunas recomendaciones que puedo hacerles. Bueno, hay algunas recomendaciones que por ahí no están en Netflix. No sé si esas podemos verlas para... Mira, algunas, sí, danos algunas de Netflix, y para aquellos que les enviemos la información, les vamos a mandar el link de algunas películas que pueden acceder vía el link que les vamos a pasar, que no están en Netflix, pero bueno, así como les damos alguna de Netflix, hay un plus
que es el material, por favor no cuenten que les estamos pasando esas películas, pero sí van a poder tener acceso a ellas. Bueno, de Netflix, 3 recomendaciones. Hay una que no sé si se las hice la última vez que los vimos, pero por ahora la repito si me equivoco. Una es una parodia, una sátira política inglesa que se llama La muerte de Stalin, que no tiene desperdicio. Una sátira política que mezcla la historia con el humor desde un lugar muy inteligente y con actores extraordinarios. Después les recomiendo, no sé si, ya esa se la recomendé, ¿no? La del cortometraje que ganó el Oscar, esa se las había recomendado ya, ¿no? Sí. Perfecto. Y hoy les recomendaba Love, Death más Robot, que es la serie de ciencia ficción distópica de cortometrajes de animación para adultos. Para adultos me refiero que no son para niños, por eso lo aclaro, no porque tengan algo extraño. ¿No? Que es muy parecido a las propuestas de Black Mirror, pero en animación. También hay capítulos que son obras de arte, obras maestras. El otro día, Guillermo Calvo, que es un crítico que yo sigo español, decía que es como ir a un gran festival de cortometrajes de animación. Dice que son fantásticos. Después les recomiendo una película que se estrena en estos días, creo que no está todavía, que se llama El hombre que mató al Quijote, de Terry Gilliam. Terry Gilliam es un director bárbaro que hizo películas como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Las aventuras del barón Mauthausen, entre otras. Y bueno, y ahora saca su nueva película que se llama El hombre que mató al Quijote. Eso para Netflix. Dentro del link del Drive, que lamentablemente hoy por hoy, como hay pocos estrenos y películas por ahí de forma media comunitaria, organizamos un poco para acercarles a ustedes. Les voy a recomendar varias películas que tenemos ahí, que por ahí son interesantes, pero también pueden conseguir en DVD en algún lugar. Entre ellas, les recomiendo que vean Minari, que va a estar en el Drive. Minari es una película americana, pero hablada en coreano, que habla sobre la historia de un grupo de emigrantes coreanos en el Estados Unidos del año 80. Una película autobiográfica del director, que es un director coreano criado en Estados Unidos, y que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película y ganó en el premio de Mejor Actriz de Reparto. También les recomiendo mucho, que va a estar en el Drive, ya está cargada, El Padre, que es la otra película que estaba nominada al Oscar a Mejor Película y que ganó a Mejor Adaptación, a Mejor Guión de Adaptación y Mejor Actor, Anthony Hopkins, que es una joyita. Lo único, no la vean un domingo a la tarde, porque es una película que te puedes deprimir un poquito. Hay que verla cuando estamos bien arriba. Pero es extraordinaria, donde el tiempo y el espacio se van a representar desde el punto de vista de un hombre que está perdiendo la memoria, que tiene Alzheimer. Después también les voy a recomendar en ese Drive la última película de Woody Allen, que se llama Rifkin Festival. Rifkin Festival es una película que Woody Allen estrenó en el Festival de San Sebastián, pero que por la cuestión de la pandemia no tuvo estreno en casi ningún lado. También está ahí para ver en esa selección que les armé. Bien, buenísimo, Federico, muchas gracias. Beto compartió con todos y todas un link sobre la actriz de Gambito de Dama, la actriz desde adentro. Gracias, Beto. Y con todos nos vemos en 2 semanas. Les enviamos un email con toda esa información. Y bueno, la charla va a quedar grabada en el Face de Hebraica para poder recomendarla a las personas que no hayan podido estar con nosotros hoy de manera sincrónica. Nos vemos en 2 semanas, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias a ustedes.